Si hablamos de literatura argentina, hablamos de él. En palabras de Beatriz Sarlo, es el mejor escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos decir que su obra ha dejado huella, pero en realidad ha dejado cicatrices. Autor de renombre, galardonado con los premios Nadal y Konex. Creador singular, irrepetible, sin par. En este cuarto capítulo de la segunda temporada de Episodios de un futuro anterior, en una entrega especial, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de presentar al Entenado. Es el turno de hablar de Juan José Saer. El 28 de junio de 1937 nace en Santa Fe, Cerodino, el escritor Juan José Saer. Y es importante destacar que nace en este pueblo del interior porque muchos sostienen que allí es de donde se sirve para crear esa zona ficticia sobre la cual se basan una buena parte de su obra, una serie de libros que forman parte de esta zona que es la región en la que suceden estas historias. Parte de esta serie llamada La Zona, como recién dijimos, son los libros El Limonero Real, Cicatrices o Nadie, Nunca, Nada. Es importante también hablar de cuál es la formación de Saer como lector y después como escritor. Tenemos que retomar el tema de la tradición literaria argentina y ahí tenemos que linkear también con capítulos pasados como el de Abelardo Castillo. Si hablamos de tradición literaria, hablamos de que Saer se formó con referentes como Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández o Leopoldo Marechal. Otro aspecto importante de su vida es que por su labor docente y por su trabajo como escritor, como referente de la cultura, se ve obligado a exiliarse en Europa durante la dictadura de Onganía. Él vive en París, en Francia, y allí forma parte del círculo de autores exiliados por la dictadura en Latinoamérica en general, y es en ese lugar en donde cobra fama a nivel internacional. Otro aspecto importante de su vida es que en el periodo de la dictadura de Onganía, Juan José Saer se ve obligado a exiliarse en Europa. Allí, en París, reside con un grupo de autores exiliados y logra cobrar fama a nivel internacional. En el 85 regresa a la Argentina y sigue publicando buena parte de su obra, incluso hasta el final de su vida. Él fallece el 11 de junio del año 2005 y entre las últimas obras se encuentran Las Nubes y La Grande. Muchos sostienen que la obra más importante de Juan José Saer es El Limonero Real. Y si hablamos de esta novela tenemos que retomar lo que decíamos al principio, que forma parte de esta serie llamada La Zona, ambientada supuestamente en el pueblo en Cerodino donde Juan José Saer nació. Otro dato a destacar de esta novela es que marca fuertemente el estilo de Juan José Saer. Hablamos de la fragmentación, del flujo de conciencia y de todo lo que vaya más allá, de todo lo que transgreda las estructuras tradicionales de la literatura. Algunos sostienen que el limonero va a ser un símbolo que funciona para unir dos mundos importantes en la obra de Juan José Saer. Hablamos del mundo de la realidad y del mundo de la fantasía. Así todo, a esta parte, tenemos que aclarar algo de lo que ya hemos hablado aquí en episodios de un futuro anterior, que es que no podemos medir con la vara del realismo mágico todo lo que suceda a nivel fantástico en América Latina. De hecho, Juan José Saer se proclamaba detractor de la obra de Gabriel García Márquez. Pero retomando el tema de lo fantástico y de la realidad de estos dos elementos opuestos de este binario que sucede en la obra de Juan José Saer, tenemos que tener en cuenta que no hay elementos explícitamente sobrenaturales. Juegan un montón de factores en este sentido que tienen que ver con el flujo de conciencia, con el monólogo interno y con el tema de lo onírico. Mucho de lo que sucede a nivel fantástico puede vincularse con el tema de los sueños y del inconsciente que se detalla en esta novela. En cuanto al tema de lo onírico, también tenemos que aclarar que la casa funciona como un espacio de ensueño, en esta idea de que hay muchas puertas y que por momentos cambia el tamaño por dentro, por momentos se vuelve un laberinto de puertas infinitas. Otros dos elementos que tenemos que tener en cuenta para analizar esta novela de Juan José Saer son el tema del encierro y el tema del aislamiento. Y ahí ya nos metemos con algo que tiene que ver con el estilo a nivel literario. Hablamos del estilo cuando hablamos de esas características que hacen única a la obra de un autor determinado. En este caso, la obra de Juan José Saer, o por lo menos buena parte de su obra, se va a ver marcada por estos dos elementos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es
la idea, como decíamos al principio, de las dictaduras latinoamericanas. El hecho de que este personaje no pueda salir de este lugar tiene mucho que ver con la situación de quienes carecían de la libertad de expresión en estos contextos. Hay otros dos elementos que tenemos que tener en cuenta para analizar esta obra, El limonero real. Hablamos de la desorientación y de la confusión, que son dos elementos claves tanto en el tema de lo narrativo como en el tema de lo argumental, que nos llevan otra vez a pensar en el tema de la dictadura latinoamericana. Piensen lo que significa el concepto de memoria en un país como el nuestro, en una cultura que fue atravesada a lo largo del siglo XX por distintos gobiernos de facto. Yendo a lo complejo y experimental en la obra de Juan José Saer, tenemos que retomar la palabra de una de sus amigas, la escritora y crítica argentina Beatriz Sarlo, quien decía que en sus novelas y en sus cuentos, en su obra en prosa en general, se destacaba un estilo muy poético. Ella decía que el escritor se apropiaba de recursos propios de la poesía y jugaba con eso en el ámbito de lo experimental a lo largo de toda su novela. Si tengo que recomendar mi favorito de Juan José Saer, tengo que hablarles del Entenado. Esta es la primera novela con la que me acerco a la obra de este autor santafesino, en donde vuelve a aparecer otra vez, en cuanto a las obsesiones, a su estilo como escritor, el tema de la identidad vinculado a las dictaduras. Piensen en lo que representa, en el peso que tiene el concepto de identidad en una cultura como la nuestra. En esta novela, justamente, el personaje principal es un personaje que no es ni de aquí ni de allá, es justamente un entenado. Y otra vez retomemos y reflexionemos en lo que implica esta idea de no pertenecer, de no ser de tu lugar de origen y tampoco ser de ese lugar que te recibe, es decir, ser un entenado. Para todos los que escuchan episodios de Un Futuro Anterior desde el principio, sabrán que aquí nos gusta tratar algunos temas en particular. Esta novela también la recomiendo porque toca uno de los tópicos favoritos de quienes hacemos este programa en la literatura. Hablamos del tema de la antropofagia, el tema del canibalismo. Lo interesante que hace Juan José Saer en esta obra, en El Entenado, es que no toma el tópico de la antropofagia o del canibalismo para hablar de cuestiones oscuras o cuestiones de terror como estamos acostumbrados a ver en la literatura, sino que lo pone por delante para que reflexionemos sobre el concepto de moral y la cultura, y cómo la moral se construye desde el aspecto cultural. Aquí el personaje, el protagonista de esta novela, no sabe bien qué hacer con este pueblo de nativos de la región de Santa Fe que cometen estos actos de antropofagia, pero por una cuestión cultural. No va a catalogarlos de buenas o malas personas, sino que va a tratar de acostumbrarse, aún teniendo en cuenta que este aspecto no forma parte de su cultura desde el origen, a los hábitos de estas personas que lo reciben en esta región. La antropofagia se presenta no solo como una metáfora de una Argentina en la que se comen unos a otros, sino para poner en jaque sobre la mesa el tema de la moral y cómo esa moral se construye a través de aspectos culturales. Si tenemos que linkear esta novela con otros importantes referentes de la literatura universal y más precisamente de la literatura argentina, tenemos que hablar de un cuento que es de mis favoritos de Julio Cortázar. Estamos hablando de La noche boca arriba. Otro texto en donde se combinan el tema de la antropofagia en pueblos originarios latinoamericanos. Es momento de escuchar otras voces que también quieren brindarnos su palabra sobre la obra de Juan José Saer. Vamos a escuchar importantes personalidades del mundo de la cultura y la literatura que van a contarnos qué representa la figura de Juan José Saer en sus bibliotecas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marisa Mancilla, soy profe en letras. He trabajado muchos años en la educación pública a nivel secundario, terciario, universitario y actualmente sigo trabajando dando taller de lecturas críticas de literatura y otras humanidades. Me gustaría hablar un poquitito de el lugar que ocupó Saer dentro de la literatura argentina y que no fue precisamente un lugar de centralidad. Saer fue tardíamente reconocido dentro del campo literario argentino y el espaldarazo más fuerte se lo dio la crítica Beatriz Sarlo en artículos aparecidos en su revista Punto de Vista en los años 78, 80. También María Teresa Gramulio se refirió a él en la misma revista sobre la posibilidad de narrar, y también Ricardo Piglia habló de él y de sus personajes atravesados por la historia argentina. Hola, mi nombre es Lucho Miglerina y creo que la importancia de Saer
radica, a mi entender, en 3 puntos. Primero, relacionado a la vanguardia, una de esas 3 escrituras vanguardistas que señaló Piglia, junto a la de Puig y Walsh. Saer importa el objetivismo de Robert Grillet, lleva al extremo lo imposible de la aprehensión de la realidad y explota esa literatura cíclica, fragmentaria, de pequeñas escenas narradas 1000 veces, como lo vemos en El Limonero Real o Nadie Nada Nunca. El segundo punto tiene que ver con su posición en el campo literario. Saer desmonta la maquinaria centro-periferia, logra la publicación sin pasar por la Meca, es decir, por Buenos Aires, publica, es decir, desde un margen, y en ese sentido se asemeja a Di Benedetto. Y por último, inventa uno de los cronotopos más importantes de la literatura argentina y diría latinoamericana. Un lugar, la zona, la saga sairiana, repleta de personajes como Pichón, el Gato Garay, Noriega, Tomatis, que vienen y van, aparecen y desaparecen, y que confluyen como el río en un océano inenarrable que sería el océano de la realidad. Soy Ale Jiménez, soy lectora, soy librera y también soy lectora editorial. Y hoy les voy a hablar de Juan José Saer y por qué debemos leerlo. Porque su obra desafía las formas tradicionales del relato, explora la percepción del tiempo, la memoria y la conciencia con una precisión casi quirúrgica. Saer sigue siendo radical porque nos obliga a prestar atención, a salir del ritmo vertiginoso y detenernos en lo real, lo mínimo, lo cotidiano. Novelas como El Limonero Real o La Pesquisa hacen del lenguaje y de la narración un ejercicio de profundidad. Leer a Saer, hoy por hoy, nos enseña otra manera de narrar y de habitar el mundo. Un mundo que es posible, un mundo lleno de maravillas y de silencios y de movimientos como movimientos del río. Por eso su lectura no solo es importante, no solo es urgente, es imprescindible. Hola, soy Agustina Basterrica. Es que me parece completamente injusto que un autor de la categoría de Saer, que está al nivel absoluto de Borges, esto no lo digo yo, lo decía Beatriz Arlo, por ejemplo, y leyendo la obra te das cuenta de que es así, no sea un autor más masivo. Es un autor que tiene lectores muy fieles porque te enamorás de la obra y es como los gatos, lo amás o lo odias. Te enamorás al nivel que yo siempre digo que su obra para mí es mi religión personal, que sus libros son como una enorme Biblia que yo voy estudiando, porque francamente cada libro que leo lo tengo que releer porque me da un montón de herramientas para mi propia escritura, y como lectora también me fascina tratar de entender cómo hizo para lograr la magia. Y bueno, propongo armar esta secta. Si alguien quiere unirse, están invitados e invitadas. Amanece y ya está con los ojos abiertos. Parece no escuchar el ladrido de los perros, ni el canto agudo y largo de los gallos, ni el de los pájaros reunidos en el paraíso del patio delantero que suena interminable y rico, ni a los perros de la casa, el negro y el chiquito, que recorren el patio inquietos, ronroneando excitados por el alba, respondiendo con ladridos secos a los llamados intermitentes de perros lejanos que vienen desde la otra orilla del río. La voz de los gallos viene de muchas direcciones, con los ojos abiertos, echado de espaldas, las manos cruzadas flojas sobre el abdomen. Wenceslao no oye nada, salvo el tumulto oscuro del sueño, que se retira de su mente como cuando una nube negra va deslizándose en el cielo y deja ver el círculo brillante de la luna. No oye nada, porque 50 años de oír en el amanecer la voz de los gallos, de los perros y de los pájaros, la voz de los caballos, no le permiten, en el presente, escuchar otra cosa que no sea el silencio. Este es el inicio de El Limonero Real, de Juan José Saer. En palabras del escritor argentino Ricardo Piglia, leer a Saer es más que leer literatura argentina, es leer literatura. Punto. Juan José Saer representa una parte importante de la tradición literaria de nuestro país, de nuestra cultura, y nos muestra lo que es trabajar con el lenguaje, con la palabra, en el ámbito de la literatura y la cultura. Hasta aquí hemos llegado en esta cuarta entrega de episodios de un futuro anterior, aquí en esta emisión especial desde el predio de la Rural, en la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Voy a invitarlos a todos ustedes a que vayan a seguir las redes oficiales del Grupo Planeta Argentina,
Los pueden encontrar en Instagram como @planetadelibrosar, pero también quiero recomendarles que si quieren conseguir la obra de Juan José Saer editada por Seix Barral, tienen que ingresar a www.planetadelibros.com.ar. Mi nombre es Ever Orona y me pueden encontrar en Instagram como @egoeversum. Esto ha sido Episodios de un futuro anterior. Nos vemos la próxima.